¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 50 Minutos, en una jornada de mucha información. De un lado, una nueva marcha atrás del gobierno, en este caso con relación a las tarifas del gas y ese cobro retroactivo que el gobierno de Mauricio Macri pretendió trasladarle a los usuarios por lo que fue la devaluación de los últimos meses. Habíamos pagado ya nuestras facturas de abril a septiembre cuando de repente dijeron, ¿saben qué? Hay una deuda pendiente porque esas facturas estaban calculadas a 20 pesos el dólar y como ustedes saben el dólar saltó a valer prácticamente el doble. Frente a esa disyuntiva, cuando volvió a estar en plena vigencia la ley del gas, porque esta dolarización del gas había estado suspendida mientras duró la ley de emergencia económica, que el gobierno bajó hace poquito tiempo, vuelve a regir entonces la ley del gas con tarifas dolarizadas y las productoras, las grandes petroleras que le entregan el gas a las distribuidoras, que son las que nos llevan el gas a casa, dijeron, hay una deuda pendiente, 260 millones de pesos. ¿Quién va a pagar esa deuda? El primer reflejo de Macri fue los consumidores, los usuarios. ¿Por qué? Porque en el marco del ajuste con el Fondo Monetario Internacional no hay margen y además quería privilegiar a las petroleras pensando en las inversiones comprometidas en vaca muerta. Pero claro, después entra la política a jugar, la resistencia de los usuarios, después la enorme cantidad de aumentos que hubo, tarifas muy por arriba de la inflación y la alianza gobernante que vuelve a crujir. El radicalismo diciendo, atención, no podemos pedirle más a la clase media. Un déjà vu de algo que ya le había pasado a Macri en el anterior tarifazo. En este caso era un cobro retroactivo y aparentemente de esa historia no aprendió prácticamente nada Macri. No consultó a sus aliados, sus propios aliados salieron a cuestionarlo. Todos los técnicos del radicalismo explicándole que iba a ser demasiado el aumento para el año que viene, que era demasiado pedir esto en este contexto. Y además en un congreso en el cual Macri, ¿cuál es la prioridad? Sacar el presupuesto del 2019 con el ajuste comprometido al Fondo Monetario. Los propios negociadores de Macri en el congreso desconcertados de tener un elemento disruptivo en el medio de este momento. Se llegó a convocar a una sesión especial de diputados y había ya número que permitía prever de nuevo la sanción de una ley, eliminando la resolución de la Secretaría de Energía. Resultado, fue hoy Rogelio Frigerio al Congreso, anunciaron que dieron marcha atrás. Enseguida vamos a tener los detalles. ¿Hacía falta que Macri pasara por todo esto? Una vez más, ¿qué sentido tiene en el medio de este contexto? Eso por un lado. Por otro lado, hoy es un día histórico con relación a la sentencia por la tragedia de Once, un caso que se contrapone muchísimo con lo que pasó con Menem. Después de más de 20 años la justicia dijo lo declaro inocente porque ya pasó demasiado tiempo y no pudieron dirimir si era culpable o inocente del tráfico de armas Carlos Menem. Esta vez pasaron 6 años de la tragedia de Once, se juzgó en una primera instancia a los concesionarios, a los secretarios de transporte del kirchnerismo, todos condenados, una condena que ya fue ratificada en segunda instancia y hoy finalmente tocó el turno de Julio De Vido. Condenado en el día de hoy por administración fraudulenta, por el estado en el cual estaban los trenes en este esquema de subsidios con las empresas del transporte, que yo creo que es muy significativo que el fallo haya llegado en este momento con cierta celeridad, esta vez la justicia, y que se solape con lo que está pasando con los cuadernos, porque ahí uno entiende por qué no se controlaba. Y no se controlaba porque ese esquema de subsidio a estos empresarios tenía un esquema de retornos de corrupción. Y cuando uno dice que la corrupción mata, no es una metáfora. Y creo que cuando uno dice la corrupción mata y mira la causa de Once, entiende muy palpable de dónde vienen los 52 muertes, víctimas fatales de aquel tren que al ingresar a la estación de Once en febrero del año 2012 no frena y termina provocando esta cantidad de muertes. No es una metáfora y por suerte en este caso sí hubo justicia y no hay impunidad. Como demuestra la tragedia de Once, la corrupción mata. Hoy con nosotros está Leonardo Menghini, tío
de Lucas, una de las víctimas, pero además uno de los abogados de las querellas, una persona que realmente le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta noche aquí en 50 Minutos. Casi por arte de magia, o mejor dicho, por arte de Macri, aparece mi nombre. En criollo, me metieron por la ventana. El tribunal falla, condenando a Julio Miguel Devido a la pena de 5 años y 8 meses de prisión. Con Devido condenado, Argentina es un país mejor. Lo que propusimos es que sea en 24 cuotas, en lugar de 6 cuotas. Iguacel, ex vicepresidente de una petrolera, tomó la resolución de que se hicieran cargo los usuarios. Leo hoy que aparentemente sería el Poder Ejecutivo en un 50% el que sería cargo y las petroleras en el otro 50%. ¿Quién piensan que es el Estado? La bronca es que alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía, que uno se encapriche y por eso lo aumenta. ¿Aumento? Porque es lo que vale. Se liga el precio internacional del petróleo. Todo es una cadena. Bueno, Leonardo Menghini, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y está también con nosotros Iván Ruiz, del equipo aquí de 50 Minutos, que además hace toda la cobertura judicial. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Bueno, ¿satisfechos? ¿Qué se puede? Uno nunca puede decir contento cuando toca estos temas, ¿no? Totalmente. La palabra es exactamente eso. Contentos nunca, satisfechos sí. Es una semana muy movilizante la que hemos tenido, porque empezamos el jueves pasado con el fallo de casación, el viernes con las detenciones. El de casación que confirmó Casación rechazó los extraordinarios, y al rechazar los extraordinarios hace que la condena se vuelva ejecutable. Entonces el TOF, que había condenado en diciembre, el Tribunal Oral, que había condenado en diciembre de 2015, empieza a llamarlos para que se presenten detenidos los condenados del primer juicio. Ese fue el primer cimbronazo. Claro, porque hubo dos juicios, ¿no? Hubo dos causas, claro, esas 11-1. Eso es lo que se llama 11-1. Yo lo pongo en contexto. Eso nos lleva al día de hoy a que teníamos la sentencia ya programada del juicio de Devido. Devido había sido llevado a juicio por 2 delitos, por la administración fraudulenta por la que finalmente es condenado, y por el estrago culposo seguido de muerte, que era lo que es propiamente el resultado del accidente. Fue condenado por uno de los 2 delitos, en lo que es casi el máximo de la pena. La pena contemplada para ese delito es de 6 y se le dieron 5 años y 8 meses. Fue absuelto por el beneficio de la duda en el otro delito. Vamos a ver qué dice el Tribunal Oral 4, que es, digamos, cómo fundamenta esa duda razonable que la lleva a no condenarlo. La verdad yo no lo veo muy claro, porque Casación, cuando confirmó las otras condenas, trazó el panorama de por qué estaban ligados un delito y el otro. Claro, las otras condenas, para poner en contexto, eran Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Sirigliano, que fueron en la primera tanda, ¿no? Exactamente. Varios de ellos detenidos la semana pasada. Es las detenciones de las que yo hablaba. Hay una situación que es muy parecida a la que se plantea hoy Devido, que pasa en el juicio anterior, que es condena a todos por ambos delitos, y a Jaime solo lo condena por la administración fraudulenta. Dice no, porque él no tenía actuación al momento de la tragedia. Nosotros recurrimos, vamos a casación. Claro, porque ocurre la tragedia cuando estaba Schiavi exactamente, cuando estaba, ¿no?, el sucesor, que era Schiavi. Varios años antes, 2008, 2009, se había ido Jaime. Schiavi lo sucede y ocurre la tragedia. Entonces, lo que dice el Tribunal Oral, dice sí, por la administración fraudulenta van los dos, pero por el estrago va solo Schiavi. Nosotros recurrimos, vamos a casación, y casación hace algo que habitualmente no hace, que es escucha y revoca el fallo. Dice no, está mal sobreseído Jaime, y le impone condena también por el estrago. A ver, un segundo, ¿cuál sería la diferencia explicada en términos no tan legales entre el estrago doloso y la administración fraudulenta? Digamos, hay dos hechos que tenían que juzgar hoy el tribunal. Por un lado, el accidente en sí mismo, que es el estrago doloso, y por otro lado es digamos, el desvío de fondos que hicieron los empresarios del transporte de trenes de Buenos Aires, TVA, cedidos por el Estado y sin control del Estado, que los jueces entienden que no ocasionaron ese accidente directamente. Sino que generaron condiciones para que la situación fuese más grave. Por eso, claro, Devido no fue, digamos, condenado culpable, no fue sentenciado.
como culpable sobre el estrago, o sea, sobre la causa de la muerte directa. Lo que dicen es... Sí, sobre la administración fraudulenta, como un partícipe más, como funcionario público, de la falta de control. Necesario. Exactamente. Claro, porque lo que Con dicen, un partícipe perdón, necesario Leonardo, y con condena superior a los autores. claro. por el delito. El autor es el motorman en esto. No. Los El delito empresarios. de administración fraudulenta, ¿cómo se perfeccionaba? Era una situación en la que los organismos de control le permitieron a TVA no cumplir con el mantenimiento de los trenes. Y ahí, de movida, no arreglando los trenes, ganaba muchísimo dinero. O sea, la cabeza son los hermanos Sirigliano y Trenes de Buenos Aires. Después están los funcionarios, que son, Exactamente, que son los que tenían que controlar y no controlaron. Exactamente. El principal responsable pasan a ser los empresarios. Exacto. El motorman también. De la porque- maniobra fraudulenta, ¿no? Tenemos dos delitos distintos. Sí. Tenemos la administración fraudulenta por un lado, que se da en un momento determinado, indistintamente con la tragedia que se da puntualmente el 22 de febrero de 2012. ¿Qué pasa con la administración fraudulenta? Está probado que se llevaban el dinero no arreglando los trenes y además el Estado le aceleraba al Estado los gastos que tenía que hacer por su propio mantenimiento que estaba obligado. ¿Dónde lo hacía? En la empresa de Sirigliano se llamaba Enfer. Entonces, el mismo que no arreglaba era el que se beneficiaba con el arreglo que pagaba el Estado. En ese enjuague, además del dinero que se llevaban para otra empresa que se llamaba Cometrans, se fueron miles de millones de pesos y ahí hubo una maniobra fraudulenta en la que Debido es partícipe necesario y, digamos, con su socio que era TVA. Lo que dice Casación es, para generar esa maniobra fraudulenta, necesariamente tuvieron que desatender el servicio. Es decir, el requisito de la administración era que los trenes no estuvieran mantenidos. Ese no mantenimiento de los trenes es lo que crea la condición para que un choque de tren se transforme en tragedia. Claro. Porque lo que dice Casación Porque es, dice, claro, sí, ¿no? Que si hubiesen estado bien los paragolpes, Exactamente. el material del... básicamente, si el golpe, tren hubiera frenado correctamente, eso para empezar. Claro, ahí eso no se dirimió mucho, ¿no? El tema del freno, o sea, no está probado que había un problema de frenos. Sí, está claro. O que el motorman no frenó. No, lo que está probado, y por qué Córdoba está condenado también por el estrago. Lo que dice Casación es que Córdoba realiza una maniobra imprudente. El motorman. Sí, Córdoba es el motorman, pero una maniobra usual. Lo que pasa es que lo que no es usual es a esa maniobra la respuesta que tienen los frenos. Nosotros logramos probar en el juicio que esto que se llama freno largo era que el motorman aplicaba el freno y el tren frenaba cuando podía según su capacidad de frenado. Claro, tardaba claro. A veces más, a veces menos. En el caso del tren Chapa 16 estaba abarrotado de gente, la gente se había ido hacia adelante, Córdoba realiza la maniobra de frenar, realiza una maniobra que lleva el tren a una velocidad, lo desacelera, es decir, aplica freno, ese aplicar de freno se gasta el aire de los compresores, el tren sigue circulando y cuando vuelve a intentar frenar para bajar la velocidad y detener el tren, es ahí donde el tren no responde. Y está probado que el tren tiene una maniobra de frenado tardía, es decir, que desacelera muy cerca del parachoque, impacta con el tren y ahí se produce, sí, una acción en cadena que tiene que ver con el estado del tren, que ya es una cuestión ya más técnica. Había un parachoque que debía ser hidráulico, estaba convertido en fijo. No sabemos por qué razón. Los coches tenían que estar a la misma altura, estaban a diferente altura. Las ruedas estaban gastadas, la chapa estaba corroída. Exactamente. La gente no. Lo que nosotros logramos probar en el primer juicio, y es el motivo de la condena, es el motivo de la condena de Schiavi, y es el motivo que lleva después a Casación a imponerle condena por el estrago a Jaime, y que yo creo que finalmente le va a imponer condena debido, porque Casación tiene una doctrina sentada y creo que la va a respetar, que es que las condiciones del tren fueron las verdaderas las que provocaron la muerte. La gente muere no por el impacto, sino que muere aplastada por cómo acciona la chapa sobre el cuerpo de la gente. Leonardo, el caso de Lucas, tu sobrino, fue, digamos... Ese es un segundo acaballamiento. El acaballamiento que todo el mundo ve es el del coche 2 sobre el coche 1. Ahí mueren 50 víctimas. La víctima 51 es Lucas, que muere de un acaballamiento de menor envergadura. Que sí, acaballamiento es cuando se aplastan. Acaballamiento es cuando se aplastan y se montan uno sobre otro y avanza una estructura de un coche sobre otro. Y Lucas estaba entre el cuarto y el tercero, digamos. Y como estaba en un lugar, digamos, donde no lo buscaron originalmente, tardó 50 horas la búsqueda de Lucas. Y eso también, Leonardo, cambió un poco tu propio destino, ¿no? Como profesional incluso. Sí. Lo que nosotros nos pasó con, digamos, yo siempre digo que las cosas no pasan y no es que uno le busque una explicación a la muerte.
pero las cosas a veces, digamos, se explican cuando uno las puede ver con el tiempo y cómo se han dado. Lucas desgraciadamente estaba en ese tren. Lucas desgraciadamente no fue encontrado al momento y Lucas desgraciadamente muere en un lugar y es encontrado 52 horas después. Eso hace que nosotros tenemos una relevancia, digamos, al momento de la tragedia. Y lo primero que hace el gobierno para negar la tragedia es decir que Lucas estaba en un lugar prohibido. Una de las cosas que nosotros probamos en el juicio es que ese lugar era un lugar de uso habitual. Fue un comunicado muy tremendo de Nilda Garré, que era ministra de Justicia, donde después de la búsqueda, un poco para cubrirse de esas horas. Sí, ensalzando falsamente, digamos, sobándole el lomo, hablando en criollo, a los bomberos, le pone a Lucas la responsabilidad de su propia muerte, cuando Lucas tuvo el destino que le paró una puerta adelante en la estación de Pado y él tiene que llegar a trabajar y como no pudo subir por las puertas, se subió en esa cabina. Nosotros, al ser elegidos como principal blanco del gobierno anterior para negar la tragedia, entendimos que no había manera de buscar un estudio que nos representara sin ningún tipo de confianza. Entonces ahí es cuando con Paolo y María Luján, un día que salimos de Comodoro Pi, siempre lo cuento, cruzamos Retiro y nos fuimos a comprar una pizza para ver qué hacíamos con esto, y mientras comíamos, y ahí es cuando me dicen, che, yo no confío en nadie. O sea, nosotros cómo vamos a seguir con esto si no tenemos a quién recurrir, y aparte, entre que no teníamos que recurrir, no teníamos forma de pagarlo, además. Pero sabíamos que íbamos a seguir, y en ese momento éramos solamente los Menguini y Rey, estábamos solos. Y entonces, bueno, Paolo y María Luján me dicen, ¿vos te animás? Y yo ¿Vos eras abogado? Yo me dedico a una rama más cercana al derecho societario, al derecho comercial, digamos, nada que ver con lo que era el derecho penal. Y le dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ponernos a trabajar. Empezamos solos y después... ¿No estabas con tu carrera de músico? ¿No estabas medio alejado de la profesión? Yo estaba en una situación muy particular de mi vida, que era... yo fui músico... A ver, yo me recibí de abogado en el año 91. En el 95 dejé la profesión por la música, hasta el año 98. Y Lucas también era... Lucas también era músico. Y todos somos músicos. Y Pablo también lo es, lo que pasa es que nunca lo cuenta. Y ese es mejor tu hermano, que es el papá y es mejor que yo, sí. Y entonces, en el 2011 yo me había vuelto a casar. Y mira, las vueltas de la vida. 25 años de recibido del secundario, me encuentro con unos viejos amigos músicos, decidimos volver a armar y teníamos todo listo para salir. Y bueno, y uno no sabe cuando decide hacer eso, digamos, cómo va a terminar, pero teníamos una decisión de avanzar y la verdad es que teníamos muchas ganas de hacerlo. Y cuando pasa la tragedia, entre mi trabajo que yo tenía que sostener para poder seguir manteniendo mi casa y el tiempo que me dedicaba a ocuparme de la causa y estudiar y ganarle al tiempo, el proyecto musical quedó abortado. Pero ¿y te volviste abogado penalista? Me volví abogado penalista, me volví especialista en Comodoro Pi, que es una cuestión diferente a la justicia en general, porque tiene tiempos y está muy vinculado a la política. Entonces hay que saber comunicar lo que uno quiere decir y uno tiene que sostener con la acción lo que dice para que te crean, y hay que pararse más fuerte. Y a veces pararse más fuerte no es gritar, es sostener. Es tener una conducta y avanzar y no mirar para el costado y saber que hay intereses creados y no dejarse llevar por eso. Nosotros fuimos acusados de cualquier cosa con tal de tirar abajo la lucha que estábamos haciendo, que no es una lucha, es una búsqueda de justicia. Nosotros siempre decimos, nosotros fuimos a la justicia a obligarla a trabajar. No fuimos a que nos digan que sí. Porque en este caso ustedes lograron de Comodoro Pi una respuesta en tiempo relativamente rápido, ¿no? Y es la primera condena contra Julio De Vido, que está detenido con prisión preventiva en otras causas, pero primer condena. Y tenemos los funcionarios por corrupción detenidos, los primeros detenidos de corrupción con condenas firmes, que son Jaime y Schiavi. Entonces, y tenemos tiempos históricos, porque tuvimos el primer juicio oral, arrancó el 18 de marzo del 2014. O sea, apenas 2 años venció la tragedia, tuvimos el juicio oral. Y nosotros, antes de empezar ese juicio, dijimos, vamos a tener las pruebas para De Vido en el proceso oral. Nosotros estábamos muy convencidos que cuando empezara a jugar la prueba, iba a aparecer todas las señas de que De Vido era el responsable. Porque De Vido
era un experto en no firmar. Claro. Era un experto en dar órdenes y hacer cumplir las políticas por otra persona. Entonces, las pruebas no estaban administrativamente hablando. Pero cuando pudimos abrir el juego y cuando pudimos tener los expedientes de la AGN y cuando Schiavi empezó a intentar defenderse, decía, bueno, en realidad me lo decía debido, y cuando la CNRT empezó a contar por qué aplicaba la Comisión aplicaba Bonadío multas. al principio, que era la que había elevado, es Bonadío el que Claro, primero Bonadío deja fuera a... Es el que instruye 11.1 y que no involucra debido. Bonadío dirige la investigación, bueno, pero tenés que seguir... Acá es cuando te convertís en experto en Comodoro. Claro. ¿Vos decís que no hay retorno para el músico? No, sí, ¿cómo no? Primero que yo sigo siendo músico, no me dedico. Entonces, pero sí, el 23 de noviembre vamos a hacer un show dedicado a Lucas y con canciones de Lucas y vamos a hacerlo con amigos de Lucas y con chicos 23. que... El 23 de noviembre en el Teatro de Morón. Es una cosa que nos llena a nosotros porque Lucas era un gran poeta, además de un gran músico, y tiene unas canciones realmente... creo que era mucho mejor que nosotros. Y las canciones están los amigos, están los músicos que tocaban con él, y estamos Paolo y yo moviendo todo eso. ¿Van a tocar las canciones de Lucas? Sí, vamos a hacer un show íntegramente, no me acuerdo cómo se llama el show, pero es muy lindo el título que le puso Paolo. Y entonces vamos a mostrarle a los que quieran cómo eran las canciones. Lo hicimos en una plaza así, y salió tan lindo que ahora le vamos a dar una forma de show en teatro. ¿Y la fecha tiene algo de especial? No. Es la fecha que conseguimos para hacerlo en un lugar que queríamos que sea del oeste, que es muy representativo. Porque eso tiene también un poco el Sarmiento, ¿no? Me parece que tiene una cosa muy representativa del laburante del oeste que viene a Capital. El Sarmiento y que... cruza transversalmente la vida de la gente del oeste porque... no pasa en zona norte, pero el oeste y el sur son muy relegados de lo que es la actividad cultural. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo digo desde mi experiencia, nosotros todo lo que nos interesaba estaba en Capital. Entonces, la única manera que teníamos era el Sarmiento. Y nosotros veníamos a Capital, a Cemento, a esos lugares, y nos volvíamos a las 3 de la mañana y llegábamos a 11 y esperábamos que saliera el Sarmiento. Hasta que el Sarmiento dejó de funcionar a la noche. Digamos, cualquiera que ha vivido en el oeste sabe la degradación que tuvo el servicio y cómo se burlaron y cómo le sacaron a la gente la posibilidad de contactarse con un montón de cosas, que es lo que pasa en Capital. Nosotros le decimos la Capital. Vamos a hacer un paréntesis y le voy a decir, ¿ustedes quieren saber qué pasó en 11? Traigan como testigos a los que viven en Segunda Rivadavia. Porque ellos saben que ellos vieron pasar al tren. Y cuando usted le pregunta a esa gente por qué pasó la tragedia, dicen porque el tren lo abandonaron. Y eso fue lo que pasó. Entonces, una vez que tenemos claro eso, vamos a ver y quién es el responsable de que eso haya pasado y a qué responde esa política. Lucas venía a trabajar en un call center. Lucas trabajaba en un call center muy cerca de mi estudio, en Florida y Esmeralda. Y Lucas ese día había tocado, era carnaval. O sea, porque la tragedia de 11 tiene muchas razones que la explican. Y una de las razones que la explican es que el 22 de febrero era el primer día hábil después de un sábado, domingo, lunes y martes feriado. Entonces la gente... El servicio del Sarmiento tenía más gente que el habitual. No, bueno, pero Schiavi dijo, que es una frase muy recordada, ¿no? Que por suerte había si no sido... hubiese sido feriado, hubiese muerto más gente porque hubiese viajado más gente. No, dijo, si hubiera sido feriado, si hubiera pasado ayer, dijo, hubiera muerto mucha menos gente. Al revés, exactamente. Es muy simple, si hubieran viajado todos perros, no hubieran muerto ningún humano. O sea, podíamos llevarlo a... Eso fue la primera intervención fatídica de Schiavi, ¿no? Sí, pero yo realmente yo creo que había un desprecio por el servicio. Schiavi
La gente de la Unión Ferroviaria lo llevó personalmente a recorrer el servicio y pidió disculpas. Está probado en el juicio. Pidió disculpas por el servicio, por cómo se prestaba el servicio. Y Lucas decías que había tocado la noche Lucas había anterior. tocado en Carnaval el 22 y se había acostado muy tarde. Y Lucas era un obsesivo de la música, de cómo escucharla. Entonces, a pesar de que era febrero, él usaba unos auriculares muy como los que se usan ahora, pero en ese momento muchos no se usaban. Entonces, esos auriculares que te tapan todo el oído, y se había puesto un buzo con capucha. Entonces, porque el ruido del tren era tanto, el tren destartalado, se movía, y cualquiera que haya viajado en el Sarmiento sabe que el tren era imposible hablar. Entonces Lucas, para poder escuchar mejor, se ponía todo eso, y seguramente Lucas se sentó en ese piso de esa cabina, y así fue como llegó a 11. Y murió escuchando música. Y bueno, es lo que pasó. Y seguramente música que le gustaba, así que no está tan mal. Lo que pasa es que el común de la gente empezó a padecer el servicio de Sarmiento sin poder dejar de usarlo. Sin poder dejar. La gente lo dejó usar por miedo después de la tragedia, pero hasta ese momento la gente viajaba. Y ese día el servicio fue el peor de mucho tiempo, porque el servicio en Moreno dejó de funcionar, ya el tren de Moreno salió abarrotado de gente cuando llegó a Merlo, cuando llegó a Padua, que sube Lucas. Cuando llegó a Morón, ya la gente, no tenemos testimonio, la gente viajaba sin tocar el piso. O sea, la gente viajaba parada sobre otra gente. Así viajó en el Chapa 16. Un tren... Chapa 16 es el nombre del el Chapa vagón. 16, no, el Chapa 16 es el nombre del tren entero. Ah, el tren entero. El servicio era el 3772, Chapa 16 era todo el tren. Lo que nosotros probamos en el juicio de 11 es que en los mails internos de TVA, el día 16 de febrero, o sea, 6 días antes de la tragedia, entre un mail que circula entre los gerentes, dicen, tenemos que ver el tema de los compresores, el calor los está reventando, El famoso freno. y tenemos 2 trenes que están condenados a la inactividad, que son el Chapa 13 y el Chapa 16. Sin embargo, ese tren que estaba condenado a la inactividad tuvo que salir a prestar servicio porque se habían roto los que estaban bien, en teoría. Claro. Leonardo, tenemos lo que dijo hoy, ¿no? Habló desde el penal, sí, desde el las penal. últimas palabras, tempranito de la mañana, Sí. dijo A ver, cosas interesantes. escuchémoslo un minutito a Julio Devido, el ex ministro de Planificación, sus últimas palabras antes de recibir la sentencia hoy en el juicio de 11. Las víctimas de la tragedia del accidente de 11 y el asesinado maquinista Andrada necesitan que haya oídos para escuchar la verdad, tal como le dijo Jesús a Pilato. Y además que nadie se lave las manos, cualquiera sea la decisión que a partir de ello se derive, o mejor dicho, que a partir de la verdad deba tomarse. Si no fuera así, no habrá justicia, y sin justicia no habrá paz para las víctimas, y si ellos no tienen paz para el descanso eterno que nos reclaman, ninguno de los aquí presentes la tendremos. Más temprano que tarde, si no lo hacen los hombres, Dios nuestro Señor guardará justicia. Después del discurso de Macri en el Congreso, el 1 de marzo del año 2016, allí casi por arte de magia, o mejor dicho por arte de Macri, aparece mi nombre. En criollo me metieron por la ventana. Condenando a Julio Miguel Devido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso. Una condena absolutamente histórica contra el casi omnipoderoso y todopoderoso ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy con Devido condenado, Argentina es un país mejor. ¿Es un país mejor? Es un país que tiene un corrupto preso. Y es un país donde hay un corrupto que no va a poder ejercer más la función pública. Porque tiene inhabilitación también. Porque nosotros pedimos como accesoria la inhabilitación vitalicia y el tribunal nos la dio, el tribunal la impuso.
Sí, yo creo que es un país mejor si uno lo mira desde el punto de vista de en algún momento empezar a limpiar de corruptos la administración pública. No hay que resignarse. O sea, no hay que resignarse a que los corruptos estén, no hay que resignarse a la componenda, no hay que resignarse a la impunidad. Hay que ir. Yo creo que una de las principales, no sé si enseñanzas, pero digamos una cosa que creo que es digna de destacar de lo que hemos hecho nosotros, es que nosotros todo lo que decimos vamos después a la justicia y lo sostenemos. Lo sostenemos con la palabra, con hechos. Y creo que ese es el rol, y creo que también es muy importante el rol del particular damnificado. A veces en las causas por corrupción no hay particular, está el Estado y el Estado no lo cuida a nadie. En este caso había particulares y nos cuidamos entre nosotros y bueno, y el resultado se ve. La justicia es más rápida, la justicia es más clara, la justicia está obligada a trabajar, la sociedad exige respuesta. Hay un montón de circunstancias que creo que hacen que la causa de Once tenga trascendencia. Gracias, Leonardo. Repetimos el homenaje a Lucas. El 23 de noviembre a las 11 en el Teatro de Morón. Allí los esperamos a todos para celebrar la música de Lucas. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Quédense ahí que enseguida volvemos con más 50 minutos. Ya vuelve 50 minutos. Te llenamos de ofertas. Ven y pronto aquí. Coto cumpleaños y el regalo es para vos. Vení y podés participar por uno de los 1000 changos de 10.000 pesos cada uno. Coto, cumplimos con vos. 36 años acercando Escocia al mundo. VAT 69. Auténtico whisky escocés. Vivir saludablemente es encontrar el equilibrio entre trabajo y tiempo libre. En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. Nos azota la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Aún así vamos a seguir dándole de comer a un país y al mundo, porque pase lo que pase, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Chevrolet, find new roads. Nina, despierta tus sentidos. Nina. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Tu corazón está preparado para soportar 5 pisos por escalera? Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural, porque contiene omega 3. Regulip 1000, corazones preparados para la vida. Mudate a la vida que quiere RIMAX. RIMAX, si quieres vender, comprar o alquilar. Equipo RIMAX está en todo el país. RIMAX, siempre cerca tuyo. RIMAX, líder mundial en servicios inmobiliarios. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. La realidad no descansa. Y para analizarla, tenemos la mejor mesa de especialistas. No para la causa de los cuadernos, nunca vi al empresariado argentino con esta actitud. Bueno, ¿Chao? se va. Porque llega uno... Igual se van yendo por cuestiones inflacionarias, ¿no? Te queman las manos. De martes a viernes, de 23 a 24. Lo que el día se llevó. En La Nación Más. El mejor análisis está en La Nación Más. Los lunes, Carlos Pañi marca la agenda de la semana en Odisea Argentina.
Los martes, los protagonistas de la actualidad pasan por Mesa Chica con José del Río. Los miércoles, en 50 minutos, María O'Donnell lidera los debates más calientes del momento. Los jueves, nos preguntamos hacia dónde vamos, en Destino, con Dolores Caendanvers. Y los viernes, Laura Di Marco nos ayuda a develar los hilos de la trama del poder. De lunes a viernes a las 22, en La Nación Más, periodismo de calidad. Técnica mixta, con la conducción de Pablo Llanera. Todos los sábados y domingos a las 17. En La Nación Más, periodismo de calidad. La Nación Más te ofrece más horas de periodismo de calidad. Esto es Más Info y hasta las 14 los informamos. Les contamos absolutamente todo lo que está ocurriendo. Desde la redacción de La Nación, 2 horas con la mejor información y el análisis de periodistas especializados. Me llega la factura, ¿me voy a asustar? Mira, comparado con lo que tenés ahora, no. Lo que seguramente te ocurra es que vas a estar asustada por lo que ya te aumentó la factura. Asustando. Con la conducción de Viviana Valles, de lunes a viernes a las 12. La Nación Más, periodismo de calidad. Sigue 50 minutos. Bueno, vamos a el otro gran tema del día, tiene que ver con la marcha atrás, otra vez, del gobierno con el cobro retroactivo que pretendía hacerle a los consumidores por el tema del gas. Esto igual no arregla el problema, pero bueno, vamos a tratarlo en profundidad. Matías Di Santi, buenas noches. ¿Cómo andas, María? Buenas noches. Y estamos también, que le agradecemos mucho, con Alejandro Einstos, integrante del Instituto Mosconi. Es de los técnicos radicales, no lo va a decir, que le llevaron la propuesta a Negri, de ahí fue al gobierno, y gran parte del pataleo o la propuesta de los radicales fue la marcha atrás del gobierno. Así que atención, porque ahí está el germen de la propuesta de la solución o de esta nueva salida, ¿no? Así es, María. Bueno, el gobierno decidió frenar este cobro retroactivo y va a asumir sobre todo los aumentos que iban a tener, se va a hacer cargo de los aumentos que iban a tener los usuarios por la deuda entre las distribuidoras y productoras, por la deuda que se generó por las devaluaciones. Sobre todo, bueno, por lo que decías vos, por el tema del radicalismo y porque Frigerio está negociando el presupuesto y necesitaba sacar este tema del medio. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, llegamos hasta acá, para explicarlo de una manera sencilla, porque el precio del gas que venden las empresas productoras, como por ejemplo YPF, está dolarizado. Y en una audiencia pública de este año se determinó que las empresas distribuidoras, como por ejemplo Metrogas, habían arreglado un precio del gas a 20 pesos. Como entre abril y septiembre tuvimos 2 devaluaciones que llevaron el dólar a 40 pesos, ahí se generó una deuda de alrededor de 20.000 millones de pesos que el gobierno quería la semana pasada que se hicieran cargo los usuarios. Sí, hubo una resolución de la Secretaría de Energía, pero ahora ya hay novedades de hoy, ¿no? Exactamente. ¿Qué decide el gobierno hoy? Se va a hacer cargo de este cobro retroactivo. Lo van a pagar en 30 cuotas a partir de octubre del año 2019. Vamos a llegar hasta 2021 con este pago de cuotas, y hay 2 cosas que se están negociando. La primera es si se van a pagar intereses, porque recordemos que los usuarios iban a pagar estas cuotas con intereses. Y estamos hablando de tasas de interés que en Argentina están en 60 o 70%. Y el segundo tema que se está negociando es si parte de esta deuda también la asumen las empresas productoras. Porque el gobierno lo que está diciendo es: nosotros nos hacemos cargo del 50% de 10.000 millones de pesos, ustedes asuman los 10.000 millones restantes. Hagamos mitad y mitad. Exactamente. Ahora, le quería preguntar a Alejandro Einstos, ¿no? Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Esto arregla el problema? Porque, digamos, el gobierno da marcha atrás con decirle al usuario, aunque usted pagó la factura, usted tiene una deuda, que era raro, ¿no? Como propuesta. Ahora, hubo un nuevo aumento en octubre. ¿Cómo sigue el sendero? Bueno, este es un nuevo síntoma de un problema que viene de arrastre. Yo te diría que es una consecuencia de la hipoteca que recibió esta administración luego de un atraso cambiario, el mayor atraso tarifario de la historia. Y el problema se centra en el precio del gas, como bien dijo Matías, ¿no? Un precio del gas que está dolarizado y no en el valor de las tarifas de las empresas transportistas y distribuidoras, cuyas tarifas se fijan
por auditoría de costos, costos auditados, más una tasa de rentabilidad justa y razonable que se discute en audiencias públicas. El precio del gas, en cambio, estuvo fijado en la administración anterior arbitrariamente bajo y luego, en la primera etapa de este gobierno, se fijó una política de sendero de precios creciente que acumuló aumentos y se hizo insostenible. Pero, y se modificó en el buen sentido. El actual secretario de Energía lo ha modificado, entiendo yo, en el buen sentido. Claro, porque pero está el valor problema es del el precio del gas. No es, por un lado está dolarizado, pero por otro lado es cuánto dice el gobierno que vale el BTU, ¿no? Y con Aranguren el precio del gas iba hasta más de $6. Ahora lo está cobrando $4. Iguacel. Claro, el gobierno modificó la mirada que tuvo los primeros 2 años y medio. Los primeros 2 años y medio era alcanzar costos elevados en un sendero que, como vos decís, llevaba 6,80 en octubre del año que viene. Imagínense, o sea, que era el doble de lo que estamos pagando ahora, más, tal ¿no? cual. En abril se fijó en 4,68, a partir del 1 de octubre tendría que haber estado en 5,20. La actual gestión en energía modificó la mirada y fue un sistema de fijación de precios por un sistema más competitivo, bajó el precio del gas que Camesa le reconoce a las usinas, en $1, luego hizo subastas que bajaron aún más el precio del gas a 3,70. O sea, Iguacel es una versión moderada de Aranguren. Imagínense lo que era Aranguren ahora, ¿no? Si hubiese sido, si hubiese seguido el sendero, tal cual. Si seguía ese sendero. Pero se logró, mediante métodos competitivos, bajar el precio del gas. E incluso en esta revisión tarifaria de octubre, el precio que tenía que estar en 5,20 se ubicó en 3,70. O sea que hay varios problemas. Yo voy a sumar a más gente al debate. Está con nosotros Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Y 2 diputados, Pablo Torello del PRO, buenas noches. Buenas noches, gracias María. por venir. Y también Juan José Baillo, diputado del Bloque Justicialista. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, Héctor, me imagino ya tenía listas las demandas de los consumidores que iban a mandar notas. Todo eso no hace falta, quedó en suspenso. La tenemos ahí. Nosotros, conjuntamente con algunos senadores, hemos redactado una demanda porque es una injusticia, era una medida totalmente arbitraria la resolución de la Secretaría de Energía de hacerle pagar a los usuarios las consecuencias de una política económica que los usuarios no definieron, que la definió el gobierno nacional. Que era la devaluación. Que era la devaluación. Claro. Con ese criterio, los trabajadores tendrían que también pedir una recomposición salarial por las pérdidas que le ocasionó la devaluación, los jubilados exactamente lo mismo. Entonces, este tema del gas nació mal en la Argentina. Cuando se privatizó... con Menem, ¿no? Que pone el precio en dólares, Menem, ¿no? Cuando se privatizó la empresa Gas del Estado, arrancó con un diputrucho el proceso de privatización, con ese escándalo de corrupción en el Congreso Nacional, que obligó a dictar una nueva ley porque había votado una persona que no era diputado por la privatización. Y todo el proceso siguió con una buena dosis de corrupción. Claro. Porque se le estuvo reconociendo a las petroleras una recomposición de las tarifas en dólares muy por encima del nivel internacional. Bien, a ver, ¿qué dice Pablo Torello, el diputado del oficialismo? Yo digo que hablamos demasiado del pasado. Y acá estábamos recordando de cuando se privatizó. Y la verdad que yo creo que hoy tenemos una oportunidad muy buena de desarrollar y tener gas. Y yo creo que ellos que son bastante más técnicos que yo, con el tema de Vaca Muerta tenemos una oportunidad enorme, histórica, y se ha podido bajar el precio del gas porque justamente tenemos Vaca Muerta. Si esto se hubiera dicho, Vaca Muerta hace 7 años se descubrió y no hubo inversión porque no había intención o confianza en esa inversión en Vaca Muerta. Hoy se consiguió, había que darles, inclusive el ministro Kicillof había generado un programa que se llamaba Gas Plus, que le pagaba $7,50 el BTU. Y la realidad es que hoy tenemos una oportunidad enorme, se está generando un montón de trabajo, hay migración interna de la Argentina que van hacia allá, se habla de 500.000 puestos de trabajo en blanco
bueno, trabajos de calidad. Por vaca muerta, O sea, pero usted dice que la tarifa depende, no se va a ir, lo que dice de que el vaca muerta, el desarrollo depende de qué hagamos con esta deuda que existe por la devaluación. No, yo creo que hay que tener una mirada más integral, no podemos sectorizarnos nada más que en el sector de la producción de gas y en la tarifa. Creo que tenemos que tener una mirada integral de cómo están los consumidores, la economía de la familia, la economía de los sectores productivos. Indudablemente ha habido un ajuste muy fuerte en estos últimos 2 años, no solo del gas, también de la tarifa de la luz. Ha habido una devaluación muy fuerte. El título nuestro, de nuestro bloque, el bloque justicialista, en esto, en varias notas, es que las familias no tienen por qué pagar los errores que ha cometido el gobierno en el manejo de la política cambiaria. Una dolarización de la generación que después, por errores o por no poder controlar la devaluación, termina impactando en los consumidores. Me parece que acá hay que tener una mirada de tener un efecto más redistributivo, mejor distribuido de los esfuerzos que tiene que hacer. En un contexto económico en el cual hay una caída de la actividad económica, hay un incremento de los costos de todos los sectores productivos, hay una pérdida del poder planteo adquisitivo. es todo sobre el usuario, demasiado carga y poco sobre las petroleras, en este caso, y las distribuidoras. El esfuerzo tiene que ser compartido y en todo caso, desde nuestra mirada, hay que priorizar a los sectores productivos y a las economías familiares. Riesgo empresario tiene que haber, riesgo empresario, algo adelantaba Polino, en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, todos los sectores... Algo perdieron. Algo perdieron. Entonces me parece que el esfuerzo lo tienen que hacer. También las petroleras. En eso van el anuncio mañana no sabemos todavía exactamente cómo va a ser, diputado. No está claro. Sabemos que hay un acuerdo que no lo paga el usuario, pero ahora, esto yo Lo paga el usuario. No lo paga el usuario. Lo pagamos todos. Lo paga el Estado, lo pagamos todos. todos. De otra manera, a través de los recursos del presupuesto nacional, que surgen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. De ahí va a salir el dinero. No lo paga directamente con la factura. Claro. Lo malo de esto es que va a pagar el gas gente que no lo usa. Lo malo de esta decisión que se tomó hoy es que la gente que no usa el gas, que no tiene acceso a gas de red, lo va a pagar por medio de la plata del Estado. O sea, el que está, por ejemplo, que tiene la garrafa de gas, que no va a pagar tiene, la garrafa y además porque el gas. se van a usar la recaudación de los impuestos, ese es el criterio. O sea, no están conformes con esta salida. Nosotros no estamos conformes con esta salida tampoco, porque nos parece que el costo, si yo no me equivoco, es de 10.300 millones de pesos, si no es incorrecto el dato. Más, a nosotros son 20.000 millones de pesos y el Estado quiere pagar el 50 y le está pidiendo a las empresas productoras que absorban los 10.000 millones restantes, ¿no? Claro, porque acá lo que se trata Claro. es de un servicio público esencial. Yo creo que acá no se discute el tema de fondo. Un servicio público esencial, como es el agua potable, la energía eléctrica, el gas natural, el transporte público de pasajeros, tiene que llegar a la totalidad de los usuarios, independientemente de su capacidad. Héctor, perdón, porque estamos con un problema con el micrófono. Ahora le arreglan el micrófono y lo retomamos lo que decía Héctor. Pero le iba a decir a Eitnos, el tema del sendero hacia adelante, porque después de estas últimas facturas, hubo otro aumento en octubre, el 35% promedio. Este mes. Y de acá al invierno vamos a llegar con otro aumento más. En abril vamos a llegar con otro aumento. En abril, dice Polino. En abril, cada 6 meses. Claro. Cada 6 meses se parte del subsidio para llegar a octubre del año que viene con subsidio cero. Claro. Entonces, en octubre hubo un aumento que no fue del 30 al 35%. Fue mucho más. En el área Pero que, Polino, necesito que arreglen ese micrófono antes de seguir escuchándolo. El sendero, entonces, es... Sí, como bien decían todos, cada 6 meses, octubre y abril, se actualizan. Cuando vos recibís la factura en tu casa, recibís 3 componentes adentro de la factura: el gas, el transporte y la distribución. Transporte y distribución son servicios regulados, son servicios públicos. Y esos se actualizan cada 6 meses por el aumento de costos y reflejan la inflación. O sea que en abril, una octubre, parte de la factura va automáticamente por inflación. Y eso lo vamos a tener de acá para adelante todos los abriles y todos los octubres. Claro. El pedazo de lo que vale el gas... depende de la evolución del precio del petróleo, del dólar. El gobierno terminó con los senderos de precios crecientes y a partir de ahora vamos a un sistema de precios del gas en
el gobierno quiere que sea competitivo, es un mercado altamente concentrado, hay que ver cómo se define. El tema es que yo estimo que vamos a ir a un precio de gas barato en el verano y un precio más caro en el invierno. Ahora, Macri sigue diciendo que el gas en Argentina es barato. Sí, comparado, ellos deben saber, pero comparado con los valores del mundo, 3,70, 3,80, que es lo que el millón de BTU, es un gas relativamente barato a nivel del mundo. Pero no está a tono con la capacidad de pago de la gente. El tema es que es un servicio público esencial. Y hoy los usuarios no están en condiciones de pagar estos brutales aumentos. Vos fijate que una empresa de gas, Fenosa, que presta el servicio en el Gran Buenos Aires, hace 4 meses, cuando enviaban el sobre con la facturación, estaba la publicidad de una financiera, Credit Fácil, que le ofrecía a los usuarios un crédito de hasta 20.000 pesos para pagar la factura de gas. ¿Te das cuenta a qué extremo se ha llegado? Pero sí, a ver, yo creo que no es lo común. Sí, yo no digo que no. No estoy diciendo que no. Digo que habrá llegado algunos casos, pero no es así. O sea, en el mundo es cara la energía. Pero en el mundo los trabajadores no ganan lo que ganan en la Argentina. Bueno, los jubilados no ganan lo que ganan en la Argentina. Perdón, vaya a Uruguay, vaya a Brasil, vaya a todos los vecinos nuestros, ellos lo saben. Uruguay no tiene petróleo. La Argentina tiene petróleo. No tiene, no se equivoque. Está exportando gas a Chile ahora. Está exportando gas a Chile. Perdón, recién ahora empezamos a exportar justamente por la decisión de este gobierno de empezar a producir y dar las condiciones. La verdad que si nosotros tomamos mediano plazo, vamos a tener petróleo y gas más barato, es verdad. El gobierno le da seguridad jurídica, le da previsibilidad a este sector que está muy concentrado y que debería correr con el riesgo empresario en alguna medida en sus inversiones y sin embargo le garantiza una rentabilidad en dólares. Cuestiones que nos pasa con los otros sectores de la economía y cuestiones que nos pasa con los asalariados. El especialista decía que cada 6 meses el transporte y la distribución se van a actualizar por la inflación. Ahora los salarios, también por una política del gobierno, la paritaria van mucho más atrás que la inflación, van 10, 15 puntos menos. Las ventas van cayendo y se va deteriorando la economía. En este país, si no tenemos un mercado interno fortalecido, fundamentalmente por el poder adquisitivo del salario, es una economía que empieza a flaquear. ¿Volvemos a estar así en el invierno que viene, más o menos? Yo creo que es una buena medida haber suspendido esta resolución. Yo creo que esto tiene que venir acompañado de una modificación en el marco regulatorio que modifique la medida, el mecanismo que generó este endeudamiento y que no nos encontremos de vuelta en abril del año que viene. Tenemos que ver mañana si se suspende esta ley del gas del 92, ¿no? Así es. Sí, tiene que reemplazarse por otro decreto, pero más allá del mecanismo que se utilice para refinanciar este tema esta puntual deuda, hay que cambiar la ley. Lo que hemos visto que esta ley nos deja sacrificio comparado con... usted no está de acuerdo. También, yo lo que también es cierto... ¿Usted quiere? No está de acuerdo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo. No, lo que yo digo es que si tenían la obligación como funcionario de aplicar este incremento, hubieran atenuado los otros incrementos que tenían programado en el cuadro tarifario, previendo que la ley los obligaba a este incremento por la evaluación. Es que en realidad no es un aumento tarifario, es una actualización por la ley de que hay que actualizar la tarifa por el precio del dólar. Por el precio del dólar. Pero además, esto es por el precio del dólar. No es así. Cada 6 meses el gobierno resolvió en abril y en octubre. Hay aumento. Bueno, perdón, pero me tengo que ir a un corte. Los dejo discutiendo. Perdón, es la hipoteca de que hablaba el señor. Perdón, quédense ahí que enseguida volvemos. Ya volvemos. Ya vuelve 50 minutos. Para que a los jóvenes les sea más fácil conseguir su primer trabajo, creamos la Feria Futuro. Un lugar para orientarlos sobre talleres, carreras y capacitaciones de oficio, para ayudarlos a armar su currículum y conseguir las entrevistas con las empresas que participan del evento, y con charlas en vivo de profesionales y emprendedores para que sepan mejor cómo ingresar al mercado laboral. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Una pregunta que nos hacen a todos cuando somos chicos. Y nos hace pensar
que hasta lo imposible es posible. Una pregunta que con el tiempo queda en el olvido. O tal vez no. Nuevo Corolla. Seguí avanzando. Regálale a mamá en su día un Samsung Galaxy S9 o un Samsung Galaxy S9 Plus color Lilac Purple. Llévalo en 12 cuotas sin interés. Personal. 136 años acercando Escocia al mundo. VAT 69. Auténtico whisky escocés. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Tu corazón está preparado para soportar 5 pisos por escalera? Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural, porque contiene omega 3. Regulip 1000, corazones preparados para la vida. Chevrolet. Find New Roads. En la Cardeus, este mes de la madre trátala como una reina. Hasta 45% de descuento en medidas fin más 12 cuotas. La Cardeus, tradición de calidad. Para vos que sos bien de ciudad, Fiat Uno Way. Fiat Uno Way, ideal para el uso que le das. ¿Sabes por qué es importante parar y respirar? Porque al respirar conectás con lo que te está pasando ahora. Despertás tus sentidos y te cargas de energía. Disfrutás de los pequeños momentos e imaginás otros que van a venir. Cuando parás y respirás, disfrutás más. Poet. Disfruta tu día con la nueva fragancia Despertar de Energía. Poet. Sigue 50 minutos. Bueno, y cerramos con el escándalo menos pensado en la Corte Suprema de Justicia, una pelea pública entre Carlos Rosenkrantz, su nuevo presidente, y su anterior presidente Lorenzetti, por más de una década presidente, y creador e impulsor de un centro de información judicial, un sitio de internet donde se difunde la actividad interna de la Corte, pero también fallos de todo el Poder Judicial. Allí con gente de confianza de Lorenzetti, que cuando llega Rosenkrantz a la presidencia, de quien depende de la presidencia este centro de información, renunciaron en su gran mayoría. Rosenkrantz acusó públicamente, una muy buena nota de Paz Nil aquí en La Nación, a Lorenzetti de haber vaciado el centro de información judicial y de haberle quitado los recursos para llevar adelante una de las atribuciones que le da tener la presidencia de la Corte. La respuesta de Lorenzetti, una carta durísima, donde acusó abiertamente a Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de destrato hacia María Burdín, quien ocupaba estaba a su cargo el Centro de Información Judicial. Mencionó incluso violencia de género, maltrato de género, dijo. Una acusación muy grave que puso en evidencia a partir de este disparador una relación que se ve que está en un estado de gran tensión. Hoy Rosati, otro de los integrantes de la Corte, dijo que apostaba a la concordia, que las cosas... Pero la verdad, el escándalo menos pensado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quédense aquí en La Nación Más, que ya viene Francisco Olivera con todo su equipo y lo que el día nos dejó. Hasta mañana, nosotros volvemos el miércoles que viene.